Listas de epónimos. A pesar de lo citado, los cronólogos modernos por lo general sostienen que las listas de epónimos o limu de algún modo escaparon de tal corrupción y consideran que están casi libres de errores. Estas listas de epónimos son simples listas de nombres y rangos de ciertos oficiales o listas de tales nombres acompañados de alguna breve mención de una campaña militar u otro suceso notable. Los historiadores modernos intentan sincronizar la historia siria con la bíblica mediante estas listas de epónimos, en particular el período de 911 a 649, al que asignan los nombres o epónimos de las listas. Para fijar un punto absoluto, se basan en la referencia a un eclipse solar que se relaciona con el nombre de un cierto Gur-Sagaleh, gobernador de Gusana. El eclipse ocurrió en el mes de Sivan entre mayo y junio, y los historiadores suelen fijarlo al 15 de junio de 763. La información anterior lleva a la conclusión de que, o los historiadores modernos no entienden bien la historiografía siria, o esta es de muy bajo calibre. En cualquier caso, no nos sentimos obligados a tratar de coordinar la cronología bíblica con la historia que presentan los registros asirios. Lógicamente estos comentarios demuestran la gran preocupación por las fechas que tienen estos epónimos, porque no apoyan el año 1914. El relato bíblico menciona sincronismo entre algunos reyes de Asiria con Israel y Judá, pero estos relatos de ninguna manera sirven para fijar fechas absolutas en la historia, así que esta expresión de los testigos de Jehová demuestra el poco respeto que tiene por las personas poco informadas, inventando fechas y creando una cronología sin ningún tipo de sustento. Recordemos que la Biblia no contiene fechas juliana, así que en base a que ellos sí se las ponen. La antigua costumbre asiria era la de designar cada año con un nombre de un dignatario, este se le llamaba limu, en griego epónimo. Los nombres de cada año se guardaban en cada una de las ciudades, estos nombres luego eran utilizados para fechar asuntos comerciales u oficiales. Así que estos nombres eran utilizados en el pasado de la misma manera que nosotros hoy día marcamos con números los años. La lista va acompañada con algunos comentarios indicando revueltas, guerras, eclipses o el año de reinado de algún rey asirio. La fiabilidad del contenido está apoyada por varios documentos. La lista de reyes de Asiria han sido descubiertas en cada una de las tres capitales de Asiria: Ur, Turarukin y Nínive. Estas listas se continuaron utilizando hasta que Nínive fue destruida por Babilonia en 609. La crónica de Tiglat-Pileser dice: En el Limude, el pueblo comió una carne del otro para salvar sus vidas. Como un torrente de agua que asolan, saquearon las cosechas de Asiria, conquistó y tomaron a muchos de ciudades asirias fortificadas. Personas huyeron hacia las montañas de Abruri para salvar sus vidas. Los arameos tomaron su oro, su plata, y sus posesiones. Marduk-Nadinae, rey de Cardunia, murió. Marduk-Apik-Zeri entró a trono de su padre. 18 años de reinado de Marduk-Nadinae. Esta crónica y la siguiente confirman el sincronismo entre la lista de Limu y los reyes mencionados en la misma y aportan fiabilidad en cuanto a su contenido. La crónica de Enlil-Nirari dice: Enlil-Nirari de la tierra de Kilifi, durante el Limnu de Silla-Adad, Enlil-Nirari rey de Asiria, conquistado y saqueado. Para asignar fechas a esta lista se utiliza el calendario juliano, para ello tenemos la mención de un eclipse solar. También esta lista se sincroniza con las fechas dadas en el canon real de Ptolomeo, que están fijadas por eclipses lunares para el período de reyes asirios que gobernaron en Babilonia. Un ejemplo es el eclipse solar en el que se basan los historiadores para relacionar la cronología asiria con la babilónica. Según la lista de epónimos asiria, ocurrió en el tercer mes durante la eponimia de Gur-Sagaleh. Los cronólogos modernos creen que este es el eclipse ocurrido el 15 de junio de 763. Contando 90 años hacia atrás desde esta fecha, llegan a 853, como la fecha de la batalla de Karkar, en el año sexto de Salmanasar. Declaran que Salmanasar incluye al rey Acab de Israel en la coalición enemiga que peleó contra Asiria, y que 12 años más tarde dice que recibía tributo del rey Jehú de Israel. De este modo deducen que el año 853 fue el último año de Acab y que Jehú empezó a reinar en 841. ¿Qué confianza merecen estos cálculos? En primer lugar, aunque se supone que el eclipse solar fue total, la lista de epónimos no lo dice. Y aunque la mayoría de los historiadores modernos lo identifican con el eclipse del año 763, no todos los eruditos están de acuerdo, pues algunos favorecen el año 809, cuando se produjo un eclipse que fue visible, al menos en parte, en Asiria, como sucedió también en los años 857 y 817.
Cuando escriben hemos visto, quiero entender que son ellos los que han visto esta confusión, sin embargo esta opinión personal queda fijada en la mente del lector como un hecho real, sin serlo. Confusión existe siempre, reconstruir la historia en base a la arqueología no es sencillo y nunca encaja exactamente como las piezas de un rompecabezas, pero la cronología aceptada hoy día, producto de un exhaustivo análisis de restos arqueológicos encontrados, descifrados y fechados por métodos astronómicos es el más armonioso y el que tiene una base lógica. La cronología de la Watchtower carece de datos fundamentos y no tiene base. Los historiadores en su gran mayoría aceptan la fecha de este eclipse, porque la misma luego se sincroniza con otras fechas que determinan otras tablillas con información astronómica. Bursagale de Guzana, revuelta en la ciudad de Asur. En el mes Imanu un eclipse de sol se llevó a cabo. Este eclipse solar corresponde a lo ocurrido en Nínive en el año 763. Lo importante es que aquí se menciona el mes Imanu, así que debemos buscar un eclipse solar que haya sido visto desde Nínive a Siria entre los meses de mayo y junio. La Watchtower afirma que la lista de epónimo no menciona que fuera un eclipse total y es verdad, pero veremos más adelante que la fecha del eclipse tiene que ser esta porque la cronología asiria se sincroniza luego con la babilónica y este sincronismo está apoyado por el canon de Ptolomeo y su lista real apoyada por eclipses lunares, más la lista real sumeria y otros documentos arqueológicos que están apoyados por distintos eventos astronómicos. El eclipse solar del año 809, que la Watchtower menciona, se produjo el 13 de junio, pero fue parcial y generaría 46 años de desfase en el sincronismo con respecto a la información cronológica babilónica. Es así que la hipótesis de que algunos favorecen solo queda en los deseos de la Watchtower. Mencionan el eclipse solar del año 857, pero este se produjo el 4 de julio, así que no coincide con el mes Imanu. El eclipse solar del 817, también mencionado por la Watchtower, tampoco fue total y ocurrió el 13 de mayo, la luna nueva se hizo visible el 14 de mayo, así que si contamos hacia atrás 89 días vemos que Nisanu, el primer mes del calendario caería demasiado temprano, en el mes de febrero, así que también queda descartado. Hoy día se presentan las siguientes pruebas a favor del eclipse solar del 15 de junio de 763. Fue un eclipse total, mientras que los otros fueron parciales. Fue el mejor visto desde Nínive, siendo el eclipse más espectacular del periodo. Además, la lista epónima existente se sincroniza con las fechas del canon de Ptolomeo. Estas son las pruebas. El tercer rey que Ptolomeo menciona en su listado es Ginther-i-Poros. Este monarca coincide con el año del Limu Nergal-uballit. En el canon leemos: durante el epónimo Nergal-uballit, gobernador de Aifuina, campaña otra vez a Apilla. Utilizando el relato de la crónica de BM 92502 vemos que cuando Ginther-i-Poros o Tiglat-Pileser rey de Asiria, invadió Babilonia asesinando a Nabu-Sapsi, sitía la ciudad de Kinzir, dentro de su capital Apilla. Hay dos copias más de este relato que son BM 75976 y BM 75977. Tiglat-Pileser obtuvo la corona de Babilonia como lo relata BM 92502. El eclipse lunar utilizado para determinar esta fecha en el canon de Ptolomeo es el 19 de marzo de 721, fue total y comenzó después de haber pasado una hora de la aparición de la luna y ocurrió en el primer año de Marduk-apla-iddina II y fue observado en Babilonia. Ahora solo tenemos que sumar años hacia atrás, recordemos que estamos trabajando con el calendario juliano de 365 días y que cada limu mencionado corresponde a un año. Como tenemos un punto común que es el año 731 AEC, entre Tiglat-Pileser y el limu Nergal-uballit nos vamos al listado de epónimos y contamos años hacia atrás exactamente 33 años completos y llegamos al año 763, año del epónimo Bursagale de Guzana en el cual ocurrió el eclipse solar que luego nos servirá para fechar toda la lista de epónimos. Esto determina que este eclipse es el mejor candidato y que cumple con todas las condiciones, por este motivo la mayoría de historiadores están de acuerdo con él.